Les invito a abrir sus Biblias en un pasaje de 2 Samuel, el libro de 2 Samuel, en el capítulo 9, y vamos a estar leyendo los primeros 13 versículos. 2 de Samuel 9, del 1 al 13. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Si retomamos o miramos un poquito el entorno de este capítulo, donde está situado, en el capítulo 8 anterior, uno de los títulos que fueron puestos luego allí en la Escritura, dice: David extiende sus dominios. El rey David estaba en el mejor momento de su reinado, en el apogeo, en el clímax de todo su poder y de su reinado allí en Israel. Y allí, en determinado momento, hace una pregunta a sus siervos: ¿no ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Saúl era, recuerdan, el rey anterior. Y esa pregunta, en esta época de la historia, era una pregunta bastante peligrosa. Bastante peligrosa, ¿por qué? Porque era costumbre de los reyes paganos, incluso de los reyes de Israel, determinar o exterminar o matar a todos los descendientes del anterior rey, para que no hubiera problemas que alguien usurpara el trono, ¿no? Incluso hasta nuestros días, hoy, en algunos emiratos, reyes que tienen muchos hijos, cuando fallece el monarca, allí hay algún problema siempre, a esta altura, con los hijos en cuanto al que va a sucederlo. Si miramos un poquito en la historia o miramos algunos casos en que esto había sucedido, aquí también
en la Escritura, en Segunda de Reyes, en el capítulo 11, los primeros 3 versículos, dice que cuando Atalías, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaba matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Los que conocemos algo de la Escritura sabemos que esta fue una monarca, una mujer terrible. Y no obstante, hubo otros reyes también, incluso el propio hijo de David, Salomón, que subió a reinar luego de la muerte de su padre. Encontramos que en Primera de Reyes, en el capítulo 2, versículos 23 al 25, dice que el rey Salomón juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. ¿Quién era este Adonías? Nada más y nada menos que un hermano o un medio hermano de Salomón. El primogénito de David, Amnón, había sido muerto. El segundo, Kiliab. El tercero era Absalón, que también había sido muerto. El cuarto era Adonías, y era el que en ese momento, después de la sucesión, después de la muerte de David, de alguna manera pensaba que tenía derechos de sucesión, aunque su padre había nombrado a Salomón. Y allí también Salomón mandó matar a su hermano, que tenía pretensiones de subir al trono. ¿Recuerdan cuando huía David del rey Saúl? Los propios guerreros le dijeron a David: lo tenés en tus manos, ¿por qué no aprovechás la oportunidad y lo matás? Pero David no tenía este corazón que tenían algunos de los reyes de Israel, sino que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y allí, en esas circunstancias, él manda a llamar a alguno que hubiera quedado de los descendientes de Saúl, el rey anterior. ¿Quién era este Mefiboset de que nos habla la Biblia? Dice Segunda Samuel, también este libro en el 4:4, que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, que tenía 5 años cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza hizo lo mismo que la nodriza del rey Joás, años atrás, le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y ese fue un día fatídico para Mefiboset. Le pasaron muchas cosas juntas. Murió su padre, murió su abuelo. Tenían la posibilidad de que iba a morir él también porque era descendiente real y iban a venir a buscar para matarlo. Perdió la posibilidad de ser rey porque era el sucesor, el hijo de Jonatán. Perdió sus comodidades. Estaba en un palacio rodeado de nodrizas, de toda la abundancia de juguetes, quizás, comida, lo que pidiera. Y perdió también su salud física. Quedó
se le partieron, se le quebraron sus piernas y por supuesto que en aquel tiempo quedó condenado a no caminar. ¿Dónde vivía ahora este hombre? Pasados muchos años, el versículo 4 de este capítulo que leímos nos informa que vivía en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar era la región. Lodebar, dicen los que conocen el hebreo, que está formado por dos palabras. Era una zona que estaba formada por dos palabras. ¿Vieron como acá sol y mar, lago mar? Son regiones que indican algo de dónde están y están formadas por dos palabras. Y Lodebar era una región formada por la palabra lo, que significaba o que significa no o sin. Y la palabra debar, que significa pastura o vegetación, también significa palabra. Entonces Lodebar era una tierra sin pastura, sin vegetación, una tierra desértica, una tierra estéril. Y también sin palabras lo que le había sucedido, sin explicación, quizás lo que le había sucedido a este hombre. ¿Te ha pasado alguna cosa sin explicación? Estamos en tiempos difíciles. A veces pensamos o decimos, ¿cómo era eso lo de antes, ¿no? Cuando había que lavar en la pileta, no había lavarropas, cuando no había aviones para venir de Europa a América y había que estar meses arriba de un barco. ¿Qué tiempos aquellos? Y ahora decimos, ¿qué tiempos estos? ¿No? Creo que a los que estamos aquí, de alguna manera, esta epidemia, este COVID, nos ha tocado, ya sea en carne propia, ya sea en alguien muy querido que hayamos conocido. Y quizás algunos han perdido su trabajo, otros han perdido su negocio, otros han perdido su cónyuge o algún otro ser querido. Y qué tremendo, porque estando bien, en un segundo las cosas pueden cambiar. Y a Mefiboset, de 4 o 5 años, un pequeño niño, le cambiaron las cosas de un día para el otro. Miren todo lo que tuvo que pasar, el trauma familiar de la pérdida de seres queridos, su padre, su abuelo, el trauma emocional. La Biblia no nos informa, ¿no? Pero hay un detalle aquí en el versículo 8 que sale de la boca de Mefiboset, que dice, inclinándose a David, le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como tú? Un terrible complejo de inferioridad, un trauma emocional importante de un momento para el otro. El trauma de su posición social, donde pierde su bienestar, su título, sus beneficios, su calidad de príncipe, su incapacidad para valerse por sí mismo, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden pasar en nuestra vida, ¿no? Y de un instante para otro, en estos tiempos también, ¿qué tiempos estos que pasan cosas? La pérdida de un ser querido, una enfermedad que capaz que no esperabas, cuántas cosas. Pero no importa lo que puede estar pasándote, lo que podemos tener la seguridad es que Dios no se va a olvidar de tu vida, no se va a olvidar de vos, porque Dios nunca se olvida de vos. Así como David, que era de acuerdo al corazón de Dios, no se olvidó de lo que había prometido, Dios
no se olvida de lo que ha prometido. Y tarde o temprano Dios va a sacarte de la situación en la que quizás ahora estás. David en este pasaje es de alguna manera figura del amor incondicional y misericordioso del Señor que tiene por todos y cada uno. Porque este no era un hijo de él, un familiar de él, era un desconocido o hasta podíamos decir un posible enemigo. Y este Mefiboset es un símbolo o una figura de la condición humana, nuestra condición humana tan cambiante que puede cambiar de un día para el otro. Y este siervo Siba también es una figura de aquel que aún frente a las circunstancias difíciles se atreve a decir las noticias o dar las nuevas de lo que estaba pasando frente a la pregunta, ¿no? David, que como dijimos era un hombre conforme al corazón de Dios, toma la iniciativa de ir a buscar a aquel que estaba en Lodebar, ¿no? Fueron sorprendentes las palabras de David a Mefiboset. David le dice, no tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y David y Mefiboset no lo podía creer. ¿Por qué le dice no tengas temor? Porque estaba todo esto presente, ¿no? Estaba todo esto de que lo podía llamar con una intención de terminar con su vida. Y Mefiboset también fue valiente, sabiendo esto, al acudir al llamado del rey. ¿Por qué un perro muerto como yo tendré misericordia del rey? Y una de las cosas que le dijo David es que por amor a tu padre, por el pacto de amistad que hice con tu padre en la juventud, antes que te conociera, que te viera la cara, antes que nacieras, antes que viera tu rostro, había hecho un pacto, y ese pacto de amistad de David con el padre de Mefiboset fue el que cumplió, ¿no? Allí, debido a ese pacto, David decidió bendecir a Mefiboset, no porque Mefiboset lo ameritara o lo fuera digno de ese beneficio, porque ese pacto era un pacto de amor que había hecho con su amigo, ¿no? Y Dios también, hermanos, ha hecho un pacto allá en el jardín de Edén, cuando el hombre se apartó de él y dejó sus caminos y le dijo, yo voy a bendecir a tu simiente, le dijo a la mujer, ¿no? Y Dios hizo un pacto con cada uno de nosotros antes que nosotros naciéramos, miles de años antes que nosotros naciéramos. Y Dios es fiel en cumplir sus promesas. Decidió rescatarnos, decidió salvarnos de la vida donde vivían. Y Dios se va a acordar de mí y de vos también, a pesar de que pasen muchos años. Ustedes se imaginan el agradecimiento, primero el miedo con que este hombre habrá ido delante de la presencia del rey, y luego el agradecimiento por lo que David había hecho por él. Y ahora me pregunto y les pregunto a cada uno, ¿cuál es o con qué agradecimiento hay en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, ¿no? A veces, ¿cuántas veces nos quejamos? Probablemente, y digo probablemente porque la Biblia no lo dice,
pero es casi seguro, que de alguna manera Mefiboset guardara rencor, bronca, resentimiento en su corazón por lo que le había pasado en su vida. Diría, ¿por qué tengo que estar acá, en este desierto, donde la tierra no produce vegetación, donde no hay nada, siendo yo el que tendría el derecho de estar allí gobernando a este pueblo? Y pensemos cuántas amarguras, y aún en el corazón de algunos creyentes hay, por cosas que le han pasado en su vida, amarguras que no pueden desterrar de su corazón. ¿Te quedan rencores por lo que ha pasado en tu vida? ¿Por qué no te concentras en lo maravilloso que el Señor tiene para tu vida preparado para ti? ¿Qué hizo David con Mefiboset? ¿Qué hizo Dios con cada uno de nosotros? Dice en el 9:7 que tuvo misericordia por el pacto con Jonatán su padre. Y Dios, hermanos, hace lo mismo. Allí en la cruz del Calvario Él pagó por nuestros pecados y Dios, por ese pacto que hizo, también está dispuesto a recibirnos, perdonarnos, bendecirnos. Dice que le devolvió las tierras que el rey Saúl le pertenecían al rey Saúl. Y probablemente esas tierras eran de David, que tuvo que despojarse de parte de sus bienes para dárselos en propiedad a Mefiboset. Y no solo le dio las tierras, sino que le dio la mano de obra, se la ofreció para que trabajaran para él. Y esta acción de David fue de acuerdo al corazón de Dios, ya que el Señor es poderoso para bendecir a sus hijos. Y Dios es un Padre que derrama bendiciones sobre sus hijos, ¿no? Él da la lluvia para que produzca frutos, para que podamos beber alimento, y cuidará de mí y de ti. Y nosotros muchas veces somos mezquinos con el asunto de Dios en cuanto a dar. Aquella viuda, recuerdan, allí en Sarepta estuvo dispuesta a dar la última porción de harina y de aceite para el profeta y recibió con creces abundancia en medio de aquella hambruna. Aquel niño que estaba allí escuchando el mensaje de Jesús dio los 5 panes y los 2 peces y logró bendición para muchas personas. Otra cosa que hizo David, que no tenía por qué hacerlo después de todo esto, decidió sentarlo en su mesa por el resto de su vida. Qué tremendo, ¿no? No solo le restauró los bienes, le restauró el privilegio de estar sentado a la mesa del palacio por el resto de sus vidas, después de estar quizás un cuarto de siglo allí viviendo en Lodebar. Dice la Escritura en Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, tenemos un lugar donde el Señor nos hizo ya sentar. Vamos a estar sentados, pero acá dice, nos hizo sentar junto con Él. Y dice Lucas 13:29 de las propias palabras de Jesucristo, que porque vendrán de oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Cada uno de nosotros. El Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y qué decir de otros pasajes en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, donde Dios nos habla que estaremos sentados en esa mesa del Señor allí en su presencia? Hermanos, Dios es así y solo Él puede restaurar
la vida de alguien, de alguna persona. Para Mefiboset tuvo que acercarse, vencer todo lo que le impedía ir al llamado del rey y acercarse. ¿Y cuántas personas tienen que vencer en su vida cosas para acercarse al amor de Dios, aceptar el perdón del Señor, la convocatoria que hace Dios para sus vidas? Quizás alguien aquí está en esta situación, que no se ha acercado a la mesa del Señor o no se ha acercado a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores y vive en Lodebar, en tierra estéril, donde nada le satisface. Él puede hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida, tanto que le hayas conocido y te hayas apartado, o tanto que nunca le conociste al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, y es la oportunidad de acercarte a Él y pedirle perdón por tus pecados y que Él restaure tu vida y te dé una nueva forma de vivir. Alguien dijo lo siguiente, y dice que si se encontrara en el día de hoy un papel, ¿cuánto puede salir una hoja de papel? No sé si podemos medirla en centésimos de peso. Si fuera encontrado en una hoja de papel un poema inédito que nunca se había conocido de Shakespeare, ese papel que se encontraba hoy tendría un valor quizás de miles o millones de dólares y estaría en puja para quien lo iba a comprar. Esto haría de Shakespeare un genio realmente. Dalí, el pintor Dalí, podía tomar un trozo de lienzo. Capaz que el lienzo es el más barato, no sé qué, no tengo idea de precios, pero la seda o quizás un tejido de lana, pero un trozo de lienzo barato, más barato, y le pintara algo encima, entonces el valor de ese lienzo sería también de miles de dólares. A esto le podemos llamar arte. Si Rockefeller en su tiempo ponía su firma en un papel para garantía de millones de dólares, a esto podía llamarse un tipo con capital. Pero Cristo puede hacer mucho más en cada uno de nosotros, tomar a cada uno de nuestras vidas como miserables pecadores y darnos bendiciones. Y a eso se le llama salvación, y eso no tendría precio para ninguno en este mundo. Y en esta mañana la lección que nos deja este pasaje es, yo diría dos preguntas. Una, ¿eres hijo de Dios y estás viviendo en Lodebar o una situación difícil? Entonces, recordá, el Señor no olvida sus promesas y el Señor en el momento oportuno te va a sacar de Lodebar y te va a dar bendición, porque Él lo prometió con cada uno de nosotros. Ya nos dio la más grande bendición, que es la vida eterna, nos va a seguir dando bendiciones. Quizás el que está aquí o el que nos está viendo a través de este video esté viviendo una situación sin conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, y sea la oportunidad de entregar la vida al Señor, para que el Señor pueda restaurar y transformar una vida en el desierto y darle a cada uno esa vida nueva, ¿no? En tanto que vamos transitando por estos tiempos que tenemos que vivir, tiempos difíciles, tiempos de pérdidas,
de muchos tipos, confiemos en que el Señor es grande, el Señor es fiel y el Señor tiene bendiciones. No vivas amargado por las cosas que te pasan o las cosas que te han pasado, sino que Dios está tomándose su tiempo para que invites la invitación que hace de venir a Él, entregarle el problema, la dificultad, tu vida, y Dios está tomándose su tiempo para obrar. Que en esta mañana el Señor nos bendiga a cada uno de acuerdo sea nuestra situación y que aprendamos que sus promesas son en el sí y en el amén, y Él va a darnos más abundantemente de lo que nosotros pensamos y realmente merecemos. Que el Señor nos bendiga. Amén.